Oh, there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros el día de hoy. Están prediciendo que viene clima problemático aquí en Baton Rouge y me alegraría si dejan eso a un lado. A los dos. Así que actualmente no está pasando nada, básicamente, pero están diciendo que al mediodía va a llegar el clima, Es lo ¿no? que dicen. Bueno, esperemos que no. Es la culpa de Lauren, realmente. Tengo que decirlo de esa manera. Yo ni siquiera sé. Él me Realme- tira por la borda. No voy a Sí, hacer eso, no voy a hacer eso. sí, yo sé que usted tiene ya listo todo para mí. El Señor me dijo, si me molesto, tengo un Sí. problema. El señor no estaba mintiendo. Así que yo voy a escuchar al Señor. Voy a escuchar al Señor. Sí. No te metas con la gente de Montana, me dijo. Yo les digo que no lo hagan, por favor. Con eso que tenía aquí, que no había. Tampoco voy a decir nada con eso. Bueno. De todos modos, una vez más, gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Nosotros tuvimos un déficit de aproximadamente $963,000 y yo sé que el Señor, pues, lo cubrirá. Es dinero que tenemos que recibir para cubrir los gastos de estaciones tiempo al aire, en otras palabras, satélites y lo que sea necesario, ¿no? Para llevar el mensaje a su hogar. Y le damos gracias al Señor por el privilegio de hacer eso. Así que gracias por la ayuda que nos brindaron. Yo sé que el Señor nos dijo meses atrás, oremos para que podamos darle manojos a propósito y aquellos que dan en medio de sacrificio una doble porción. Y permítame decirle que los manojos de Dios son más grandes que los nuestros, entienda eso. Así que les doy gracias y le damos al Señor la honra y la gloria. Él le bendecirá abundantemente por lo que han hecho y les damos gracias. Bien, ¿alguna salida próximamente? Sí, señor, este fin de semana voy a estar en New Boston, Texas, una vez más, con mis amigos, el pastor Matthew Neese y People of the Gospel Tabernacle. Estaremos ahí el viernes a las 7, el sábado a las 7 y el domingo a las 10:30 a.m. Esa es la iglesia de aquel Sí, marino. señor, así es. Es un ¿El trabajo que escribió el excelente. libro? Sí, Bien, sí. Sobre sus experiencias, sí. él es un individuo muy singular, ama al Señor y predica el mensaje de la cruz en el área de New Boston, Texas. Y bueno, yo siempre he disfrutado estar con el hermano Matt y él es un individuo muy singular y único. Como ya les dije, ama a Dios y la iglesia está de maravilla. Me Excelente. encanta ir para allá a visitar. Dr. Watts, Sí, señor, está un poco ya lejos de nosotros, pero después del fin de semana de la campaña estaré en TDR, Leominster, Massachusetts. Tal vez no tengamos la gráfica lista, pero todos mis amigos en el área de Boston, Massachusetts, está como a 1 hora de Boston. El pastor Gleniel García, él es un gran contribuyente del ministerio. Yo lo conocí en la campaña familiar este domingo o este verano pasado. Me invitó a visitar, será mi primera vez en el área de Massachusetts. Así que, bueno, espero con anticipación eso y también el privilegio este próximo domingo para predicar en el Centro Familiar de Oración. Así que solo quiero preguntarle a todos o pedirle a todos que que pongan eso en oración. Le pedí a Joseph que me permitiera sus notas del domingo pasado, pero no me las quiso dar. ¿no las compartió? No compartió nada. Lo necesito para este próximo domingo. Dijo, ¿Las notas? Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver que el Señor lo toque. Sí. Va a ser un buen domingo por la noche. Esperamos con anticipación su presencia, hermano. Joseph, ¿qué tal tú?
no hasta después de campaña estaré visitando Ottawa, Illinois. El hermano John y Deborah Winger me han invitado para un servicio. Estaría ya, bueno, de hecho son dos, viernes y sábado, pero después de campaña y 22 y 23 de abril. Bueno, saluda a nuestro hermano John Lo de haré. nuestra parte. Él es un gran hermano, realmente que lo es. Él y su amada esposa lo son ambos, los pastores Winger. ¿Alguien más? ¿Algún otro anuncio? Yo estaré yendo a Hayden, Alabama, del 8 al 10 de abril. Dallas y Kim Smith, Message of the Cross Family Worship Center. Viernes, charla predicará a las 6 p.m. Viernes, tengan cuidado que ahí vamos. Viernes, perdón, el domingo a las 10 a.m. y estamos anticipando estar allá otra vez. Vayan este fin de semana. No esperen si viven en el área de Birmingham, Alabama. Vayan a Hayden, Villas, visiten a Dallas y a Kim Smith. Y serán bendecidos. Así será. Josh, Hermano Swagger, papá y yo no tenemos nada. Hay varias próximamente, pero quiero tomar un momento porque yo sé que ustedes siempre preguntan acerca de las iglesias que visitamos. Y cuando nosotros salimos a ministrar la respuesta de la gente, me gustaría preguntarle al hermano Watts. Hablé el día de ayer con el pastor de la iglesia en la cual él estuvo en Cuba, Missouri, el pastor Mike Mounts. Él ha estado aquí antes visitándonos y estaba dándole el cumplido a los servicios que sucedieron este fin de semana con el doctor Watts, hablando de cómo el Espíritu de Dios se movió la enseñanza y la percepción de la gente con respecto a todo. Así que yo quiero pedirle al hermano Watts que comparta un poco porque es de mucho ánimo y cuando un pastor se asegura de llamar y compartir y dar cumplidos, no queremos dejar eso por desapercibido en cuanto a lo que Dios está claro. haciendo. Bueno, hubieron personas que llegaron a Cuba, está aproximadamente una hora de St. Louis. Las personas que condujeron de Illinois, de Michigan, un caballero llegó de Wisconsin porque él había visto que íbamos a llegar. Y bueno, el pueblo allí fue tan especial, listos para recibir y entrar en la presencia. Fue un placer y un gozo compartir con ellos. Estaban tomando notas, escuchando, realmente muy especial, respondiendo en el llamado al altar. Realmente yo le decía a mi esposa, definitivamente alguien está adorando por mí porque fue más fácil ministrar y Dios se movió de una manera especial. Su esposa, Rhonda, y el hermano Mike son especiales y hacen un excelente trabajo allí en Cuba, Missouri. Están celebrando 7 años, creo. Ahí está la dirección de la iglesia. 60 Christina Lane, 7 años at the Cross Family Worship Center. Y él, de hecho, iba a vender toda la propiedad. Esa iglesia estaba en su tienda. Él, de hecho, iba a vender todo eso y se iba a mudar aquí y nada funcionaba. Y cuando trataba de vender, el Señor le dijo, no, aquí vas a establecer una iglesia y vas a predicar el mensaje de la cruz. Y el pueblo está respondiendo y bueno, Dios ha Alabado Dios, transformado eso, ¿no? maravilloso. Está haciendo un excelente, excelente trabajo. Ellos me bendijeron mucho más de lo que yo les bendecía a ellos. Fue un privilegio estar allí. El próximo mes, el pastor Del Yusey estará por allá. Más adelante, el pastor Paris va a estar allí y el pastor Sean Murphy y Josh y John Pastor Mike y el también. pastor Mike Musserville. Realmente son un grupo muy especial allí. Amén, Excelente. así es. Alabado Dios por ese testimonio, ¿no? Bien, Dave, vamos a leer. Y la palabra fue hecha carne. Se refiere a la encarnación, Dios viniendo a ser hombre. Jesucristo es etiquetado como Juan, como la palabra de Dios. La palabra de Dios y Cristo son sinónimos. Así que el verbo se hizo carne. Se refiere esto a la encarnación y esa palabra significa que Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Se refiere a Jesús, aunque perfecto, no se elevó más que los demás, sino más bien vivió tal como todos los hombres, aun como un campesino. Lleno de... Discúlpenme, vamos a detenernos aquí. ¿Ustedes verdaderamente entienden? Yo creo que nadie realmente entiende, francamente, cómo Jesús vivió como un campesino. Un campesino en aquel momento era una persona que estaba por debajo de la línea de pobreza.
que estaba muy alta, de hecho. No tenían asistencia social en aquel tiempo. La gente era o terriblemente pobre o obscenamente rica. No había intermedios allí. Realmente nada de esa naturaleza primordialmente. Y ellos eran vistos, personas que tenían que trabajar con sus manos, eran vistos como personas inconsecuenciales. No contaban, no era importante. Así que, mientras y como tratamos ayer, momentáneamente, no tomamos tanto tiempo, ¿no? Pero sí un poco, sobre por qué el Señor quería que su hijo viviese como un campesino. No entendemos por qué. Yo creo que la respuesta es porque la mayor parte del mundo está en esa categoría. Y es triste decirlo, triste decir que cuando los individuos tienen algo, es difícil para ellos aceptar a Cristo. No sé por qué afecta a la persona. No mucha gente rica acepta a Jesucristo. Y Jesús dijo que no muchos ricos entran al reino de los cielos. No hay nada malo con ser rico. El problema es que si empezamos, en la mayoría de los casos, las riquezas hacen que la persona crea que de alguna manera son suficientes o más que suficiente en lo que hacen. Nosotros creemos que Dios bendice al pueblo, claro que sí, pero eso puede ser peligroso. La bendición puede ser peligrosa. Muchas personas es fácil para ellos entregar sus diezmos. Si los diezmos son $500, vamos a decir, si se ganan $500 semanales, ¿no? Pero si se ganan $5,000, ya es otra historia. Entonces hay que trabajar con eso. Gracias a Dios que hay personas que entregan sus diezmos, lo hacen eso y más y mucho, mucho más. Pero no muchos hay así, cuando usted va al punto central de ello. Así que Jesús vino a este mundo como un campesino porque esa fue la voluntad de Dios. La mayor parte del mundo está en esa categoría. Yo he predicado en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Y he visto cómo, cómo la gente viene a Cristo cuando eso es todo lo que tienen, en lo que pueden depender es eso. No tienen nada más. Es o el Señor o casi morirse de hambre. Y no muchos, no muchos aceptan al Señor, aquellos que son ricos. Hay unos cuantos que sí, pero la mayoría no. Hermano Suárez, es importante notar que el dinero y la riqueza no es mala, pero la palabra de Dios nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Así es, así Y es. hay una afinidad muy rápida que llega al corazón del hombre para el dinero y las cosas materiales. Ese amor del dinero, vemos que funciona el día de hoy. No solamente la propiedad del dinero, sino el poder, la influencia, la habilidad para el hombre de llevar a cabo los deseos perversos de su corazón. Normalmente, en la mayoría de los casos, la gente no lo puede hacer porque no les alcanza, pero vemos que cuando el dinero entra, destruye a la persona y los corrompe, pero también lo que estamos viendo aquí es que tenemos que recordar que las muchas profecías dadas, que son referidas en el Antiguo Testamento como profecías mesiánicas, que claramente identificarían y serían dadas a Israel para identificar al Mesías. Jesucristo cumplió cada una de ellas, de esas profecías dadas. En el capítulo 53 de Isaías declara que no habría ninguna atracción y cuando le Mm. viéramos no desearíamos ser o desearíamos palabras similares. Nos habla de obviamente las propiedades físicas, pero en cada capacidad Jesucristo no cupo ni cumplió con los requisitos que el hombre pudiera desear. Y el Señor lo hizo con una razón. Él escoge la locura del mundo para confundir a los sabios. Así que cuando nosotros vemos a Cristo cumplir las profecías mesiánicas, se extendió aún hasta el punto de nacer en esta clase que no era de la élite y la aristocracia. No nació bajo la comunidad de una persona que pudiera ser Lo visto. pudo haber hecho, claro. Sí, pero las profecías, una vez más en el Antiguo Testamento, mostraría que cuando Jesús
eh, eh, no pudo haber sido ninguna otra cosa. Ahora, cuando vuelva la segunda vez va a ser una historia completamente diferente, A quien se le revela la mano del Señor, porque como un vendrá retoño. como una... Él no tiene forma, cuando le veremos, no hay belleza en él que deseemos. Él es rechazado por los hombres, hombre, y nosotros escondimos nuestros rostros de él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrimientos, dolores. Nosotros tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Esas palabras no significa que Jesús era como una persona me estaba diciendo que creían que esto significaba que él era solo. Y no, está hablando de su posición. No había nada de su posición en la vida conforme a los hombres que fuera gloriosa. Él era un campesino. De eso es que está hablando. Yo personalmente creo, no sé si esto es importante o no, pero yo creo personalmente que él era un hombre de muy buen, era un hombre opuesto, ¿no? Era un hombre bonito, era bello en apariencia. Una razón es porque fue a través de el linaje de David que vendría el Mesías y David era un hombre de muy buen aspecto. Así lo dice la Biblia. Y eso realmente no es importante, pero él, él no era alguien que la gente mirase y hubiesen querido imitar en lo que tiene que ver con su posición en la vida, ¿no? Él era un campesino. Sí, su atracción no era No era física, física, exacto. O no, y no había económica tampoco. correcto. Bien, Dave, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. esto habla de su deidad, aunque escondido de los ojos curiosos, aunque Cristo puso a un lado la expresión de su deidad, él nunca perdió la posesión de su deidad. Vemos la frase y vimos su gloria. Donny predicó el domingo en la mañana de Primera de Juan acerca de lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y que lo hemos tocado a él. Mm, Este es su testimonio una vez más de lo que él está hablando, que nosotros lo vimos a él en una relación cercana con él durante 3 años y medio ujú. y el impacto que él tuvo. La La Biblia Biblia, dice en Hebreos capítulo 2 14 que como los niños son partícipes de sangre y carne, también él mismo, de la misma manera, tomó parte de lo mismo, que a través de la muerte él pueda destruirlo a aquel con el poder de la muerte, el que es el diablo, versículo 15 y los libertó a través del temor de la muerte, sujetos a la atadura, versículo 16 dice que porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que corrió a la descendencia de Abraham. Él no vino para ser el salvador de los ángeles, él no vino en una manera gloriosa, sino que tomó sobre sí mismo la humanidad y la simiente de Abraham para poder ser Dios encarnado y para poder ser Dios con nosotros y entender lo que nosotros estamos viviendo en la clase. Le dije a los alumnos el otro día que todo lo que Cristo sufrió en la cruz sintió cada instante, como cuando nosotros que no lo entendemos, pero él era 100% humano y también divino. La gente parece como que no puede comprenderlo al mismo tiempo. así es. Él no era mitad Dios y mitad No era hombre. mitad Dios. Y ahora en la mitología griega habían personajes que eran mitad Dios y mitad hombres, como los diferentes dioses o semidioses. No era él como ellos, él era 100% Dios, 100% hombre. Y esto deja anonadada a la gente. No podemos Ujú. denigrar su humanidad ni tampoco podemos denigrar su divinidad. Tenemos que entender y enseñar ambos aspectos. Muy bien, Dave. Lleno de gracia y verdad. Como carne declaró su humanidad, gracia y verdad proclamó su deidad. Y ahora Juan nos da la razón por la palabra se hizo carne. Él registra estas palabras de Cristo entregadas por Juan el Bautista.
y dijo, Al día siguiente, se refiere al día después de que Juan había sido cuestionado por los emisarios del Sanedrín. ve Juan a Jesús que venía a él Sin lugar a dudas, después del acontecimiento del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto, él ahora está empezando su ministerio, vemos aquí. y dice, he aquí el Cordero de Dios. Proclama a Jesús como el sacrificio para el pecado y de hecho la ofrenda de pecado de los cuales los millones ofrecidas de ovejas ofrecidas representaban. Ahora, ¿por qué ¿por qué se refieren a Cristo como el Cordero de Dios y no el león de la tribu de Judá? Aunque sí se usaron esas palabras anteriormente, pero la introducción se refiere como el Cordero de Dios. Cada cordero que fue ofrecido, y hubieron millones ofrecidas durante los años entre Abel en adelante hasta Cristo, millones de corderos. Ellos simbolizaban esos corderos simbolizaban al Hijo de Dios, simbolizaban a Él en su mansedumbre, en su gentileza, en su, realmente, Él no tenía mal en Él. Él nunca le hizo nada a nadie, tipificando a un cordero. Y Él realmente, todo cordero ofrecido simbolizaba la cruz de Cristo, lo que Cristo haría en la cruz. En la cruz, Jesucristo, Él se pudo haber bajado de allí, se burlaron de Él. Si eres el Hijo de Dios, desciende de allí. Él lo pudo haber hecho fácilmente. Pero gracias a Dios que no lo hizo. Si lo hubiese hecho, no estuviésemos aquí hoy. Y Él Él nunca tomó el poder en sus manos. Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber llamado a una legión de ángeles que viniesen a socorrerle. Lo pudo haber hecho. Pero él murió como cordero. Él no usó su poder en lo absoluto. Lo usó en lo que refiere a sus habilidades, no para hacerlo, porque la habilidad estaba allí. Cuando llegaron al huerto para arrestarle, y lo hicieron, y preguntaron, no creo que lo tengo correctamente, pero preguntaron quién él es y él dijo, él soy yo. Él tuvo tanto poder que aún el grupo que había llegado, habían soldados allí envueltos, habían sacerdotes allí también y una cantidad, 30, 40 personas que llegaron a arrestarle, todos se cayeron de espalda cuando él habló. Se cayeron, todos. No porque se tropezaron con algo, sino que ellos, el poder los tumbó completamente de espaldas. Piensen lo que él hubiese podido hacer si él hubiese querido hacerlo. Y realmente es sorprendente para mí que esos hombres parece que no se detuvieron a pensar en lo que había pasado. Ellos estaban caídos de espaldas, el poder de Dios los tumbó y ellos no se detuvieron. No tuvieron suficientes sentidos para darse cuenta dónde estaban, quién él era y lo que ellos eran. Es increíble, no tuvieron el sentido de entender eso. Pero él murió como cordero, él nunca, cuando se burlaron de él en la cruz, se burlaron de él, eso fue lo que sucedió. Eso tuvo, yo creo que tuvo que haber dolido mucho para él, pero él nunca levantó un dedo en contra de ellos, en lo absoluto. Hermano Swagger, Eh, disculpe. Ellos se burlaron de él para que se bajase de la cruz. Si realmente eres quien dices que eres, deténgase a pensar. Si en el paraíso podemos ver en esa escena, no se puede mirar, pero si pudiésemos y hubiesen escuchado a los líderes religiosos diciendo, si eres quien dices, baja de esa cruz. Ellos no escucharon, pero esas personas en el paraíso hubiesen gritado, no, no, no desciendas de esa cruz. Si lo haces, nosotros vamos a estar aquí condenados para siempre. La única manera que vamos a salir de allí es si tú te quedas allí y pagas el precio que no podemos pagar. Ese precio que debimos de haber pagado nosotros, pero no podemos.
Pero él vivió como cordero y murió como cordero. Pero él a la vez también era el león de la tribu de Judá. Y esa palabra significa un león fuerte que está levantado en sus dos patas, listo para atacar, a punto de causarle problemas al enemigo. Hermano Suárez, si usted considera realmente toda la locura que la gente, y digo eso con amabilidad si es posible, pero que la gente acepta y que cree el día de hoy, uno tiene que llegar a la conclusión que nadie realmente rechaza a Cristo porque esta historia es demasiado ridícula o exagerada, sino porque ellos mismos no se quieren ver como son. Como les dije, ya la gente cree historias mucho más locas. Creen cosas absurdas, ¿no? Sí, especialmente considerando el sistema de castas de los hindús, basándose en el estándar moral de la vida, uno será reencarnado a un nivel superior, cosas similares. Es bastante absurdo lo que la gente cree, pero probablemente cuando Cristo dijo lo que dijo, tal vez ellos pensaron, bueno, este hombre es algún tipo de hechicero o algún tipo de poder, pero ellos jamás hubieran podido ver el Evangelio porque el hombre rechaza esto. Es más difícil hacer que el hombre se vea a sí mismo. No es muy difícil hacer que el hombre vea al Cordero y que vea el Evangelio. De hecho, es bastante fácil una vez que Dios pasa el cascarón de quiénes somos y nos permite, es lo más difícil. Es lo que obstaculiza al hombre de llegar a Dios, que Dios le pueda revelar a ellos quiénes ellos son en realidad. Así es. Hace poco estaba viendo un documental de la cienciología y estaba pensando, cómo es que alguien puede creer esto? Se van al centro de cienciología y les hacen unas lecturas que cuestan $10,000 por sesión y se gastaban cientos de miles de dólares. Y un ex ciencio o un seguidor de esta cienciología dijo que lo que le apelaba a él era que no había código moral y podía vivir como él quisiera vivir y hacer lo que él quisiera hacer y hacer esas lecturas y pagar su dinero y él estaba bien. Y lo que esto parece es algo absurdo y exagerado, pero hay alguna gente religiosa que es igual. Sienten como que, bueno, si pagan su dinero pueden vivir como quieran y no, como usted dijo, usted mencionó el hinduismo, pero los hindús dicen, sí, nosotros aceptamos a Jesús, pero vamos a arrojar a los 6 millones otros dioses que tienen. Así que hay que agruparlo con los demás y se acabó. Sí, eso es fácil hacerlo así. Sí, ahora yo no sé cómo es que ellos se mantienen al tanto con todos los dioses que adoran, porque literalmente hay millones. ¿Has visto que no, no están Sí, enterados? sí. Lo que John dijo en su pregunta original, Juan, ¿por qué dijo esto? He aquí el Cordero de Dios. Esto nos indica y le ponía un enfoque a la razón del propósito de Jesús. Él vivió como Cordero, murió como Cordero, pero ese sacrificio fue el propósito primordial. Así que cuando se anuncia al Mesías, cuando se anuncia al que vino a salvar al mundo, se anuncia como el Cordero porque fue como Cordero que él se convertiría en el Salvador. Era el fuerte de su misión. Así es, así es. Adelante, por favor, Dave. Que quita el pecado del mundo. Estas son palabras fenomenales. Él no dijo que lo iba a investigar realmente para aquellos que él liberta, que incluye millones a lo largo de los tiempos. Hay una atadura en su vida, él le quita todo eso. No solamente una parte, sino todo. No restará nada. Escuché a Lauren decirlo muchas, muchas veces sobre el alcoholismo. El Señor se lo quitó todo, Amén. ¿correcto? Sí, Señor. No solamente quiero pasar por eso rápidamente. La nicotina, Él te Se la lo llevó quitó. todo. Las Sí, drogas, las todo, quitó. todo lo quitó. Quita el pecado del mundo. Y no solamente en una cierta localidad. Usted no tiene que... Estaba yo escuchando recientemente a unos católicos que estaban yendo a un lugar en Yugoslavia y para darle algún tipo de honor a María, ella le había aparecido a alguien, me parece, y Jesús quitó el pecado del mundo, todo el mundo. Nosotros
no tenemos que ocuparnos con tonterías, por la Así gracia es. de Dios. Muy bien, Dave. Comenzamos en el orden prescrito de No, victoria vamos a leer ese versículo otra vez, por favor. que Que quita, quita el pecado del mundo. que quita el pecado del mundo. La sangre animal solamente podía cubrir el pecado, no la podía quitar. Pero Jesús, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto, quitó el pecado del mundo. Él no solo limpió las acciones de pecado, sino que también quitó la raíz. Él no dejó ningún pecado sin resolver. No solamente limpió del pecado, pero quitó la raíz de ello. Y eso solamente Jesucristo lo podía hacer. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que él hizo fue de gran importancia. Los milagros que él hizo, los sermones que él predicó, todo lo que él hizo fue grandemente importante, pero fue la cruz, damas y caballeros, que quitó el pecado del Así mundo. es. Nada más lo hizo. Aleluya. Ninguno de los milagros que él hizo maravillosos limpió el pecado del mundo. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, tampoco eso quitó el pecado. No quiero decir que él tenía pecado, no, de ninguna manera. Estoy diciendo que eso no redimió. Usted puede ayunar 40 días y 40 noches y eso le va a ayudar y va a crecer en el conocimiento del Señor. Pero el problema del pecado no se resuelve con eso. Así es. Solo el sacrificio de Cristo resolvió en el pasado, en el presente y para siempre lo hará. Resolverá el problema del pecado. Hermano Swagger, por favor, mire, como ya lo hemos dicho muchas veces, el valor de la cruz es que fue aquí que fue aquí el lugar en donde Jesús derrotó a la naturaleza del pecado, que viene siendo la naturaleza que se convirtió en nuestra naturaleza y que viene a hacer al hombre caer. Es algo que ha sido pasado a todo ser humano después de la caída de Adán. Cada vez, mire, Repite eso otra vez, la Lawrence. raíz del pecado en el ser humano es el pecado interno, la naturaleza pecaminosa. El poder de la naturaleza pecaminosa y su dominio sobre el ser humano fue derrotado por Cristo en el Calvario. Pero ¿por qué está el problema del pecado? ¿Cómo llegó Bueno, allí? una vez más, fue el resultado de la caída. La caída de Adán. Así es, así que siendo esa figura, ese personaje de toda la humanidad, ah, la cabeza de la humanidad, él le pasó esa maldición a todo ser humano. Vemos en la Biblia el registro del hombre al continuar moviéndose en el pecado y el pecado se hizo más dominante en los primeros 1600 años de nuestra existencia, hasta el punto que Dios trajo ese diluvio, pero él sabía que no iba a quitar el pecado. Solamente Cristo en la cruz pudo derrotar el poder del pecado y nosotros experimentamos eso, nosotros nos adueñamos de eso, de esa victoria sobre el pecado mediante la fe en Cristo, sabiendo que fue lo que Él hizo en el Calvario por nosotros. Y eso es lo que nos liberta de la raíz, de la causa del pecado. Jesús en su caminar terrenal sí perdonó el pecado, ¿correcto? Correcto, Él sí perdonó el así pecado. Él es. tuvo el poder para hacer eso. Él anunció que tenía el poder, sí. Y bien, pero ¿es eso lo mismo como lo que él hace ahora a través de antes de la cruz o después de la cruz? Hay un perdón de pecados aplicado a toda persona arrepentida, pero el arrepentimiento no es necesariamente liberación. Y tenemos que separar los Ujú. dos. El arrepentimiento abre la puerta para la liberación, pero la liberación es libertad de el poder que domina nuestra vida. Usted mencionó una vez más las drogas o el alcohol. Disculpa, te voy a interrumpir un segundo. Estás diciendo que las personas a las que él les perdonó el pecado mientras estaban en su caminar terrenal antes de la cruz, que ellos todavía tenían ese problema. Sí, y una y otra vez él diría, bueno, él perdonaría a alguien y después diría, ve y no peques más. Así que la raíz del pecado, que es ese pecado interno en el corazón del hombre, fue derrotado en el Calvario. Pero una vez Ujú. más, nos adueñamos de esa victoria por fe.
Solamente es por fe que podemos esperar caminar libre Bien, de... pero cuando dices fe, ¿qué quieres decir con Bueno, la fe? fe tiene que estar en lo que Dios proveyó cuando proveyó al ¿Y Cordero. qué es la fe? Fe en lo que Él proveyó por nosotros en la cruz del ¿Qué Calvario. es la fe? Fe es la elección simple de creer. ¿Creer qué? Una vez más, nuestro enfoque de fe tiene que estar en Cristo, que es el Cordero, y el sacrificio, que Es es muy el objeto. importante lo que nosotros creemos, muy Sí, importante. tiene que estar en Cristo, la persona y la acción de la cruz, que una Ujú. vez más derrotó el poder del pecado sobre nosotros. Entonces nosotros o estamos creyendo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, o estamos creyendo algo de nosotros mismos. Exactamente, Yo sí. hice esto o no hice aquello y tengo victoria con esto, aquello, lo demás. Puedo llegar al fondo, o creemos en Cristo y el crucificado, o no. Mm. Repítelo. O nosotros confiamos en Cristo y el crucificado relativamente para el pecado, o no. Bien, la mayoría del mundo, de la iglesia, ellos entienden creer en Cristo para ser salvos y hasta allí llegan. Y no es un invento, es que simplemente no saben. Sí, y gracias a Dios por eso. Bueno, yo no le doy gracias a Dios que no Correcto, conocen, pero ¿no? me da gusto que por lo menos su entendimiento sea de salvación. Así es, pero vamos a ser un poco más específicos. Para caminar en victoria, ese hijo de Dios debe hacer qué? Debe tener su fe centrada en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el plan de redención de Dios. En la cruz, la mayoría de los cristianos no van más allá de la cruz en su salvación. Una vez más, es lo que se nos enseña. Jesús murió por mí y eso es correcto. Todo eso es correcto definitivamente. Pero para caminar este caminar cristiano como Pablo nos enseñó, ese creyente debe de mantener su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, yo no creo que la gente enfatiza que cuando tenemos nuestro enfoque fuera del objeto correcto de fe es cuando comenzamos a tropezar y caer y todas estas otras situaciones surgen en nuestras vidas y es porque hemos desviado nuestra fe y nuestro enfoque del objeto correcto. Bien, si llevas a esas personas, ¿qué van a decir? ¿Qué es lo que ellos dicen que creen? Bueno, para mí fue lo importante fue entender que yo he sido libre de la naturaleza pecaminosa, libre del pecado y por qué aún cometo pecados. El pensamiento de que yo me he desenfocado, ellos dicen, bueno, eso solamente es añadirle una obra porque dicen que aún el hecho de que usted está diciendo que tenemos que enfocarnos, yo no estoy trabajando para mi salvación, pero mi esfuerzo y mi obra es poner mi enfoque en el objeto correcto. Y luego, usted lo predicó hace poco en 1 Corintios capítulo 6. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido Justificado. justificados. Nosotros vemos todo eso desarrollarse en ese pasaje en Primera de Corintios y Si notamos, él no dijo, él dijo será lavado, santificado. Está hablando del presente. Usted es santificado ahora. sí, eso es lo que pasa. El tiempo presente, santificación en la salvación. Eso es lo que yo creo que la gente no está enseñando. No, no lo están enseñando, así es. Sí, pero la mayoría de gente confía en Cristo. La persona cristiana confía en Cristo para salvación, pero se les enseña que la victoria del pecado o sobre el pecado viene por lo que hacemos. Así que su esfuerzo, ellos no verían el valor necesariamente de poner su fe en Cristo y la cruz. No se le ha explicado a ellos lo que es importante, lo que ha sido empujado en la mente y en el corazón de la mayoría de creyentes, que es cómo podemos operar lo que hacemos, cómo funcionamos en una actividad religiosa, en ser Bueno, libres del pero pecado. ellos no quieren abandonar lo que ellos piensan que ellos hacen que les trae victoria, que por ejemplo si son francos no tienen ninguna victoria. Hermano Suager, hay un temor que existe en el corazón del hombre, especialmente en relación a la actividad religiosa, que si yo no sigo haciendo lo que se me ha enseñado, voy a perderme, porque existe la Mm, idea de que
yo sé, bueno, tal vez no tenga la victoria hoy, pero si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, Bueno, si me hubieses dicho 30 y tantos años atrás, si me hubieses dicho que el estar orando tanto es bueno y le va a bendecir y le va a ayudar, pero no le dará victoria sobre el pecado, yo creo que yo me hubiese molestado. ¿habría tenido miedo usted de dejar de hacer esas Oh, cosas? sí, claro, Es lo claro. que estaba tratando de decir. Hay un temor cuando la gente se sumerge bajo la ley, obras o la actividad religiosa. Hay un temor muy serio que cae sobre ellos, que si yo dejo eso, voy a estar en un gran problema. Tenemos este tiempo de oración cada sábado, pero siendo fiel en esos tiempos de oración, eso le dará una gran bendición, pero Solo no la victoria sobre el cruz pecado. proveyó la victoria sobre el pecado en la Mm, cruz. Perdón, en sobre el pecado en totalidad, nuestras así vidas. es. No en... Él quita el pecado del Así mundo. ¿Y es. cómo lo hizo? Lo Sí, hizo correcto. yendo a la cruz. Ya Amén. volvemos. Estamos de vuelta. Dave, empezamos otra vez, por favor. Al siguiente Una día vez más, por favor, Juan el Amado. Allí es donde estamos, ¿no? estamos en La la próxima. próxima página, 428. mm, Bueno, ¿en qué, en cuál página estás? una más. Más para allá. A la izquierda. Ahí. Siguiente día. Creo que vamos a tener que el previo día a un lado, entonces. No solo, no solo perdimos una hora, sino un día entero. Yo, el Señor tiene mucho con qué trabajar, tengo que decirlo así. Y yo soy el peor del grupo. Bueno, empezamos otra vez, Dave. Al siguiente día, Se refiere al día después de que Juan había sido cuestionado por los emisarios del Sanedrín. ve Juan a Jesús que venía a él Sin lugar a dudas, después del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. y dice, he aquí el Cordero de Dios. Proclama a Jesús como el sacrificio por el pecado, y de hecho la ofrenda del pecado, quien la multitud de millones de ofrendas representaban. Que quita el pecado del mundo. La sangre animal solamente podía cubrir el pecado, no lo podía quitar. Pero Jesús, al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, quitó el pecado del mundo. Él no solo limpió las acciones del pecado, sino que también trató la raíz de la causa del Esa es una pecado. declaración tremenda. Así La mayoría es. de la iglesia solamente trata con los actos de pecado. Al menos de que vaya a la cruz, no puede Es lo que dicen, resolverlo. que el mensaje de la cruz trata con la raíz del pecado y es lo único que trata con la raíz del pecado efectivamente. Y es lo único que trata con los actos de pecado cuando uno va a la raíz, causa, Así la es. causa de todo. El cristiano va a tener un problema con el pecado todos los días de su vida. No hay lugar donde podamos nosotros llegar al vivir para Dios, donde no haya más tentación, no haya más poder del pecado, que no haya tal vez más deseo que no, de algo que no es correcto. Eso no va a dejar de ser hasta que suene la trompeta, cuando la corrupción quita se vista de incorrupción. Hasta entonces tenemos el problema del pecado y la única manera de resolverlo es a través de nuestra fe en Correcto. Cristo y la cruz. No hay 10 maneras o 5 o aún 2, solamente hay un solo camino, Sí, Jesucristo y este crucificado. Y cuando... disculpe. adelante. Mire, otra manera de ver eso es cuando Jesús murió en la cruz, no solamente pagó la pena de pecado, sino que Él rompió ese poder del pecado. Y la mayoría del tiempo, una vez más, la gente solamente habla acerca de la pena. Mi pecado ha sido perdonado. Pero como usted dijo anteriormente, el perdón no es victoria. No, no lo es. Es el perdón. Y gracias a Dios Sí, por eso, ¿no? 1000 veces más, ¿no? Pero no es liberación. Allí están la mayoría de los cristianos. Son perdonados y dicen, bueno, esta es la victoria, pero no, no es así. No es así.
El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida de pecado y arrepentimiento. Gracias a Dios que el arrepentimiento está disponible. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos que pedir perdón todos los días de nuestra vida por los pecados que cometemos. Él nos salva del pecado, no en el pecado. Mientras la Biblia no enseña una perfección sin pecado, sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y alguien dice, bueno, ¿qué significa dominio? Quiere decir que usted no se puede detener. Quiere decir que tiene que continuar cometiendo ese pecado una y otra vez. Y yo voy a decir algunas cosas que algunos van a estar en desacuerdo, pero es verdad. Hay muchas cosas buenas y buenos cristianos que aman a Dios, que no son hipócritas, pero no pueden dejar de hacer lo que están haciendo, eso que está mal. Ellos han tratado esto, han tratado lo demás, y no solamente no ha funcionado, la situación está empeorando. El pecado nunca se queda estático, siempre empeora, peor, peor y peor. Porque nosotros estamos avanzando de la manera equivocada. Usted ponga su fe en Cristo y mantenga su fe en Cristo y la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz. Yo no estoy hablando de ese madero. No estoy hablando de que usted adore un madero, no, de ninguna manera que estoy hablando de eso, no. Estoy hablando de lo que Jesús hizo en el Calvario, lo que Él hizo en la cruz, y esa fue su obra. Juan el Bautista dijo, Él vino para quitar todo pecado, alabado Dios. Así que Él quiere que usted sea libre. Usted debe de entender esto, mire. Nosotros pecamos durante el día y realmente no nos damos cuenta en ocasiones que nosotros hemos hecho algo que es desagradable al Señor Sí, y nosotros hemos albergado pensamientos que son desagradables al Señor y eso es pecado. Realmente la tontería es pecado. Tenemos que entender eso, así que necesitamos la constante intercesión de Cristo a favor nuestro, constantemente. Y tenemos que entender la cruz, que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, porque eso no es una situación placentera, el estar bajo la esclavitud del pecado constantemente, pero usted no tiene que estar así. así es. Bien. Amén. Pablo nos exhortaría al final de su vida y él dijo, yo he peleado la buena batalla de fe. Y a lo largo de su vida, él jamás proclamó perfección Ujú. sin pecado. Él dijo que él estaba buscando, estaba persiguiendo, estaba siguiendo la santidad y la justicia. El único medio por el cual nosotros podemos, de hecho, seguir, buscar la santidad y la justicia es caminar en la verdad de lo que usted ha estado diciendo. No nos podemos santificar, no Correcto. podemos hacerlo. Así Más es. que el pecador puede tal vez salvarse a sí mismo, no Exacto, se así es. puede. Jesús dijo que no solo es el Salvador, sino el santificador. Una de las palabras que nos dan el nombre de Dios es Jehová Makedeshkan. Él es el Dios que santifica, Así es, así nuestro es. santificador. No solamente Jehová Sidkenu, Jehová Dios mi justicia, sino el Pero santificador. esa santificación viene con la experiencia de haber nacido de nuevo. Correcto, sí. Dios no puede aceptar nada menos que la perfección y el proceso de santificación habla de perfección, pero nosotros sabemos que no somos perfectos, lo sabemos. Correcto. Entonces hay una progresión de santificación en el sentido de conformar al creyente a la imagen de Dios, de Ujú. Cristo. Bueno, es más en lo que Él ha hecho por nosotros. Solamente como resultado de eso. Sí. Pero aún hay cosas en nosotros que necesitan ser eliminadas, que necesitan ser reasignadas, identificadas, y la única manera de vivir libre de esas situaciones es manteniendo la misma pelea de fe que dijo Pablo que él tuvo hasta el último momento de su vida. Yo he peleado la buena batalla y esa batalla era la pelea de fe, que significa que continuamos
creyendo a pesar de lo que tal vez veamos que sea contrario en nuestra vida, que lo que Cristo ha hecho puede libertarnos de todas las cosas pecaminosas. Así es, así es. Muy bien, Dave, vamos a continuar. Adelante, adelante. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y lo que el Mm, pecado hace primero y antes que nada es que separa nuestra vida de Dios. Cuando nacemos en pecado. El bebé que nace tan hermoso e inocente como lo sea, a menos que, bueno, si no acepta a Jesucristo al crecer, ese bebé está destinado a un infierno eterno y es el mismo caso para todos. Nacemos en mm. pecado, nacemos apartados de Dios. Pero si ese niño muere antes de la edad de responsabilidad, es salvo. Yo sí lo creo, sí, pero el punto de mencionar esto es que vemos a la raza humana, a los seres humanos, y tenemos que entender que nacemos en pecado. No son ni siquiera los actos de pecado, como ya lo hemos dicho antes. No hay nadie en el infierno en este momento que esté ahí porque haya hecho algo o no haya hecho algo. Simplemente fue porque no aceptaron a Así es, Jesucristo. así Así que es. sí nos entretenemos en el pecado, en los actos de pecado, y tienen su lugar, pero el punto es que el pecado nos separa de Dios. Nacemos en un estado en el que estamos separados de Dios. Cuando nosotros leemos esta escritura y yo pienso en todo lo que tiene que ver, finalmente hablando de Jesús yendo a la cruz, no puedo dejar de pensar que el acto primordial que sucedió fue que Jesús quitó el pecado del mundo. Él abrió camino para que pudiéramos ser restaurados en nuestra relación con Dios, para que podamos ser redimidos. Y no importa dónde estén en su caminar cristiano, pueden ustedes regocijarse diariamente y agradecerle a Dios. Antes éramos extranjeros, éramos de afuera, pero ahora estamos en relación con Dios y ese es el comienzo de la vida. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es usted un pecador salvo por la gracia? Buena pregunta. Yo soy redimido, una nueva Nueva creación, criatura, nueva redimido. criatura. Así es, soy redimido, comprado a precio, como dice la alabanza. Si alguien le pregunta a usted quién yo soy, díganle que soy redimido. Yo fui un pecador y Correcto. fui salvo por la gracia, pero no me gusta la frase soy un pecador, quiere decir que constantemente peco todos los días. Hay un poco de verdad en ello. Nosotros pecamos mucho más de lo que nos damos cuenta o de lo que vemos, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas que le desagradan al Señor que no consideramos que son dañinas, Hay un pero lo predicador muy son. popular y él tuvo en su sermón, él dijo, yo soy un pecador egoísta, pero salvo por gracia. Mm, Y entiendo qué es lo que él dice, porque todos éramos pecadores y egoístas, pero cada vez que él se refería a sí mismo de esa manera, yo estaba, bueno, que yo soy pecador egoísta. Y le digo yo, bueno, ahora ya puede ser salvo, ahora ya puede ser redimido. Entiendo el énfasis porque, bueno, nosotros estaríamos de acuerdo con los hermanos reformados cuando se trata de la depravación total, porque todos así nacimos es, así perdidos, es. depravados. Estamos de acuerdo con ellos en ese aspecto, que sí, estábamos depravados. Mm. No estamos de acuerdo en cómo nosotros llegamos a la salvación, pero es por medio de la decisión. Y sí, puede ser un poco ambiguo y confuso para muchos, pero Santiago diría esto. Hermanos, si alguno de vosotros erra de la verdad, Santiago 5, 19 y 20, está hablándole a los cristianos. Hermanos, si vosotros erráis de la verdad y uno lo convierte, si convertimos a esa persona, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Así que aquí podemos ver a un alma referido como cristiano, aquella persona que haya cometido un acto de pecado y ahora la enseñanza o la proclamación de otro lo aleja. Así que hay un sentido en el que un cristiano que comete pecado es un pecador, pero no es un estatus ya. Así es. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Podemos cometer y cometemos actos de pecado y en ese sentido podemos ser llamados pecadores, pero ese no es mi estatus. Yo soy una nueva criatura en Cristo En Jesús, así Cristo Jesús. que yo creo que lo antiguo ha sido convertido en Amén. nuevo. Y aunque lo nuevo a veces actúa como lo viejo, yo no soy lo que solía ser.
Porque peques no quiere decir que se ha convertido en un Correcto. Y eso es lo pecador. que tenemos que mantener en mente. El hermano Larson mencionó en Filipenses 3 que Pablo no se consideró habiendo obtenido la perfección, pero él estaba buscando y persiguiendo. Él mismo no creía en la perfección sin pecado, y si Pablo no se consideró a sí mismo perfecto, entonces usted ni yo no nos podemos considerar perfectos tampoco. Pero esto sí yo sé, que yo prosigo hacia adelante, no veo hacia atrás, aparte de aprender de mis errores, y yo no soy lo que solía ser, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero justicia, eres justicia y el fallar y cometer un pecado no quiere decir que ya usted no es Correcto, justo. yo no pierdo el estatus aplicado a mi vida como resultado de la justificación. Así es. No Así pierde es, el estatus de correcto. justicia. La justificación está ahí para que yo pueda volver a subir y mantenerme en movimiento en el proceso de santificación y en camino a la glorificación. Es lo que Dios quiere. Así que la justificación es el fundamento, la verdad fundamental de nuestro caminar con Dios. A pesar de nosotros mismos, Dios aún está dispuesto a trabajar con nosotros porque nuestra fe está en Cristo. Amén. Se nos terminó ya el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que hemos dicho cosas hoy necesarias y yo creo que hay cosas que se dijeron acá que le ayudarán. Creo que así es en gran manera. Muchas gracias a Dios porque predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Y creemos que en la cruz, como dice aquella alabanza, do primero vi la cruz y las cargas de mi alma fueron removidas. Fue allí Amén. por fe que recibí la vista y ahora me regocijo día y noche. Gracias una vez más por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.